¿Qué tal amigos? Los saluda Roel. Les doy la bienvenida una vez más al canal. Les traigo un nuevo análisis de una película que me fascina. Es muy extraña, terrorífica y les traemos algunos secretos que muy poca gente conoce. Así que bienvenidos e iniciamos. Imagínate la escena. Estás en un laboratorio, medio borracho, presumiendo que inventaste la teletransportación o la excusa de ligue más patética de la historia del cine. Y decides que la mejor idea del mundo es meterte tú mismo en esa máquina sin supervisión de nadie, como si fueras a calentar una pizza en el microondas y no a reorganizar tu ADN a nivel molecular. El resultado, te conviertes poco a poco en un insecto gigante, al que se le va cayendo piezas poco a poco. Necesita expulsar una especie de ácido para poder alimentarse y guarda sus propias uñas en un botiquín, como quien colecciona estampitas. Bienvenidos a la película La Mosca, la joya más asquerosa, más romántica y más traumatizante de los 80. Y te aseguro que para cuando lleguemos al final, vas a mirar tu licuadora con otros ojos. Y agárrate, porque el secreto que esconde el director detrás de toda esta baba es más oscuro y más triste de lo que te imaginas. Y no te lo voy a soltar hasta el final. Así que quédate hasta que este bicho termine de transformarse. Empecemos por el origen, porque esta historia no nació en un estudio de Hollywood, rodeado de ejecutivos en traje. Nació en las páginas de una revista, que seguramente tu abuelo escondía debajo del colchón, fingiendo que la compraba solo por los artículos. En 1957, un escritor francés llamado Georges Lancelin publicó un cuento corto que se llamaba igual que la película, en la revista Playboy. Sí, la de las conejitas, colada entre anuncios de whisky y fotografías que hoy no vienen al caso. Aparece una historia de terror científico sobre un hombre que termina fusionado con un insecto. La cosa pegó tan fuerte que un año después, en 1958, ya existió una adaptación de cine protagonizada por Vincent Price, elegante, correcta, con ese final trágico, y la imagen que se volvió leyenda de una mosca con cabecita de hombre atrapada en una telaraña gigante, gritando, ayúdenme, con vocecita de falsete tan ridícula que termina siendo entrañable. Esa mosca chillona quedó grabada en la memoria colectiva por generaciones, pero la que de verdad nos sacó el hígado por la boca fue el remake de 1986, y allí es donde nuestro protagonista, detrás de cámaras, toma escena. El cerebro maravillosamente extraño, y lo digo con todo el cariño del mundo. Detrás de esta versión se llama David Cronenberg, director canadiense, que ya venía cargando fama de traumatizar audiencias enteras, con películas como Videodrome, donde la gente se mete videocassettes literalmente en el estómago, y Scanners, esas donde a un hombre le pasa algo tan fuerte en la cabeza en plena reunión de negocios que termina pareciendo piñata de fiesta. Disculpen la imagen, pero era necesaria. Cronenberg escribió el guión junto con Charles Edward Pausch. Y aquí viene un dato jugoso que probablemente no sabías. El estudio original quería una película más ligera, más familiar, con menos vísceras y más aventura espacial. Pero Cronenberg se plantó y dijo que si iba a dirigir esto, iba a ser una tragedia romántica disfrazada de pesadilla biológica. Y por suerte para todos nosotros, se salió con la suya. Y aquí viene un chisme que pocos conocen y que te va a volar la cabeza. La película fue producida por la compañía Brooks Films, que pertenecía nada más y nada menos que a Mel Brooks. Sí, el mismo señor que hace comedias absurdas y parodias, en los que te hace reír con pastelazos y malos chistes. Decidió poner su dinero para financiar una de las películas más perturbadoras de la historia del cine. Y aquí, lo más gracioso de todo, Mel Brooks decidió no poner su nombre en los créditos de producción, porque temía que la gente al ver su apellido esperara una comedia y terminara comprando boletos pensando que iba a reírse de chistes tontos, cuando en realidad iban a salir del cine con arcadas y con ganas de quemar su ropa. O sea, que el papá de las parodias más ridículas financió en secreto una de las películas más traumatizantes jamás filmadas. Y eso, mis amigos,
es la ironía más deliciosa de todo Hollywood. Otro dato curioso que te va a encantar. Antes de aceptar dirigir esta película, a Cronenberg le ofrecieron nada más y nada menos que dirigir El Retorno del Jedi, la tercera entrega original de Star Wars. Imagínate por un segundo ese universo alterno, donde en vez de ver Ewoks tiernos bailando alrededor de una fogata, tendríamos Ewoks retorciéndose y expulsando ácido sobre Endor. Cronenberg rechazó la oferta porque sentía que ese mundo no encajaba con su visión, y en cambio decidió meterse de lleno a contarnos la historia de un científico que se convierte en un insecto gigante, decisión que probablemente le costó una fortuna en regalías de juguetes, pero que nos regaló una obra maestra del terror. Vamos con las fechas, para que las tengas clarísimas en tu cabeza. El cuento original se publica en 1957. La primera adaptación al cine llega en 1958. El remake, que hoy nos ocupa, se estrena en agosto de 1986. Y como el tema no dejó de ser una guerra, en 1989 llega una secuela, dirigida nada más y nada menos que por Chris Wallace, el mismo mago del maquillaje que había hecho los efectos de la primera película, quien decidió que después de pintar tanto látex, ya se sentía listo para sentarse en la silla de director. Spoiler, la secuela no le llega ni a los talones al original, pero ahí existe, esperando a que alguien con mucha curiosidad y poca vida social decida verla un domingo lluvioso. Ahora sí, vamos a la trama. Y agárrate, porque aquí es donde la cosa se pone húmeda, pegajosa y profundamente incómoda. Seth Brundle es un científico brillante, pero con la sutileza social de una aspiradora. Invita a una periodista llamada Verónica a su departamento con el pretexto más obvio de la historia. Ven, que te enseña una máquina, cuando en realidad lo que quiere es impresionarla y quizá algo más. Y aquí viene el chisme jugoso de la vida real. La actriz que interpreta a Verónica es Geena Davis, y mientras filmaban esta película, ella y Jeff Goldblum, quien interpreta a Brundle, andaban enamorados de verdad, tan enamorados que terminaron casándose después del rodaje. O sea, que toda esa química incómoda, tierna y después profundamente perturbadora que ves en la pantalla no era pura actuación, era amor genuino entre un actor que se está transformando poco a poco en un insecto gigante frente a las cámaras y la mujer que en la vida real tenía que seguir encontrándolo atractivo mientras a él le crecían pelos raros en la espalda, cada mañana en maquillaje. Brundle logra teletransportar objetos sin ningún problema, camisas, medias, hasta un filete, pero decide subir el nivel y probar con seres vivos. Y aquí llega una de las escenas más traumatizantes del cine, ochentero, intentando teletransportar a un babuino, y el pobre animal termina convertido en una mezcla que nadie quiere volver a ver dos veces. Escena hecha con un títere animatrónico, tan realista, que varios miembros del propio equipo de producción se negaron a volver a mirar durante el proceso de edición. Frustrado, celoso, porque cree que Verónica anda de nuevo con su ex, y con un par de copas de más, Brundle decide que él mismo será el conejillo de Indias en esta ocasión. Se mete en la cabina sin darse cuenta de que una mosca completamente inocente se coló en él, justo antes de que las puertas se cerraran. La computadora, en su infinita sabiduría artificial de los años 80, decide que lo más lógico es fusionar el material genético de ambos a nivel molecular, y así nace la criatura que todos conocemos cariñosamente como Brundle Mosca. Al principio Brundle se siente mejor que nunca, más fuerte, más ágil y con una energía que ni con vitaminas ni con café tenemos tú y yo. Hasta empieza a hacer piruetas de gimnasia en su departamento, como si hubiera encontrado la fuente de la eterna juventud. Pero poco a poco las cosas empiezan a ponerse raras. Se le empiezan a caer las uñas, le brotan pelos gruesos y oscuros en lugares donde antes no había, y desarrolla un gusto extrañísimo por el azúcar, comiendo dulces como si no hubiera un mañana, lo cual, spoiler, no lo hay. Guarda en su baño una especie de museo personal, con partes de su propio cuerpo, las cuales se le van desprendiendo, incluyendo una oreja que conserva en un frasco,
con la misma ternura con la que alguien guardaría su anillo de graduación. La transformación es lenta, dolorosa y absolutamente asquerosa. Y ahí está el verdadero genio de Cronenberg, porque no te está mostrando un monstruo llegado de otro planeta, te está mostrando lo que se siente perder el control total sobre tu propio cuerpo, día tras día. Y eso, amigos míos, es infinitamente más aterrador que cualquier alien con colmillos. Aquí un dato que te va a sacar una risa nerviosa. En la etapa final de la transformación, Jeff Goldblum tenía que aguantar hasta 5 horas seguidas sentado en una silla, mientras le colocaban capa tras capa de prótesis de látex, sin poder rascarse la nariz, sin poder tomarse un café con calma, básicamente convertido en estatua humana, mientras un equipo entero de maquillistas lo convertía en un insecto gigante, a punta de paciencia y pegamento especial. Todo este trabajo corrió a cargo de Chris Wallace, quien se ganó merecidamente el Oscar a Mejor Maquillaje en 1987, y hasta el día de hoy se considera uno de los mejores trabajos de efectos prácticos más impresionante jamás filmados. Todo hecho con látex, mecanismos internos y muchísima paciencia, sin una sola computadora de por medio, porque en 1986 los efectos digitales apenas si existían, más allá de gráficas rudimentarias. Mientras tanto, Verónica descubre que está esperando un bebé de Brundle, y aquí la trama se pone todavía más perturbadora, porque ella empieza a tener pesadillas, donde da luz a una larva gigante, retorciéndose, escena tan macabra que el propio Cronenberg decidió protagonizarla personalmente. Sí, el director se puso una bata de doctor y actuó en el cameo dentro de esta pesadilla. O sea que el señor no solo te traumatiza detrás de las cámaras, se metió él mismo frente a cámara y hacerlo en persona. Nivel de compromiso que muy pocos directores en la historia han igualado. Otro dato curioso que casi nadie conoce, la mosca real que aparece en varias tomas de la película fue literalmente entrenada por un especialista en insectos, contratado específicamente para el rodaje, quien pasó semanas enseñándole al insecto a posarse en lugares específicos del set para lograr las tomas correctas. Un trabajo que seguramente no aparece en ningún currículum profesional, pero que merece un reconocimiento honorífico, en algún salón de la fama invisible. Y hablando de detalles curiosos, en las primeras proyecciones de prueba varias personas salieron corriendo del cine, con el estómago revuelto, y existen reportes de espectadores que se desmayaron durante la escena de la transformación final, algo que cualquier estudio normal hubiera tomado como catástrofe de relaciones públicas, pero que Cronenberg tomó personalmente como el mejor cumplido posible a su trabajo. Vamos ahora con el impacto que dejó esta película en el mundo entero, porque esto no se quedó solo en un rincón de la cultura pop, esto marcó un antes y un después. La Mosca redefinió por completo lo que se podía lograr con efectos prácticos, y se convirtió en el ejemplo perfecto de que un remake puede superar por completo al material original cuando se hace con inteligencia y con corazón, en lugar de solo presupuesto. La película llegó a recaudar más de 60 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de apenas 15 millones, un margen de ganancia que cualquier estudio hoy en día firmaría con los ojos cerrados. Fue estudiada en universidades como una alegoría poderosa sobre enfermedades degenerativas y sobre el miedo colectivo a perder el control del propio cuerpo, un tema que resonó fuertemente en una época donde el mundo apenas empezaba a entender enfermedades desconocidas que aterraban a la sociedad entera. La frase promocional de la película, "Ten miedo, ten mucho miedo", se convirtió en una expresión tan icónica de la cultura popular que hasta la fecha la gente repite sin saber muchas veces de dónde viene, originalmente. La cinta influenció a generaciones enteras de directores de terror. Aparece constantemente en listas de mejores remakes de la historia del cine, y su legado sigue tan vivo que series, caricaturas y hasta episodios completos de Los Simpson han parodiado cariñosamente la transformación de Brundle una y otra vez a lo largo de los años. Y aquí un detalle que casi nadie sabe, y que le da un toque todavía más perturbador a toda la historia. La voz que escuchamos de la computadora dentro de la cabina de teletransportación, esa vocecita fría y calculadora que anuncia los resultados del experimento, en realidad pertenece a la propia Andrea Martin.
quien no tuvo ningún crédito por este trabajo dentro de la película. Así que durante años prácticamente nadie supo quién estaba detrás de esa voz tan icónica. Y aquí viene lo más curioso. Cronenberg decidió específicamente que la voz sonara neutral y sin ningún tipo de emoción, ni masculina ni claramente robótica, para que el público sintiera que la máquina no tenía absolutamente ninguna conciencia de lo que estaba a punto de provocar, haciendo que toda la escena todavía fuera más incómoda, porque la tecnología simplemente ejecuta órdenes sin detenerse a pensar si fusionar a un hombre con un insecto es buena idea o no. Ese pequeño detalle de sonido, que parece insignificante, en realidad refuerza toda la tesis de la película. El verdadero terror no viene de la máquina, ni del monstruo, viene de la total indiferencia de la ciencia, cuando se usa sin control ni una supervisión adecuada. Un detallito de producción que parece pequeño, pero que cambia por completo cómo se siente toda la escena más importante de la película. Algo que pocos conocen y que conecta esta película con algo completamente inesperado es el diseño final de la criatura, Brundle Mosca. Esa figura incurvada, con la piel llena de bultos y las manos deformadas, sirvió de inspiración directa para el aspecto de otro personaje muy famoso del cine de terror, el Pinehead, de la saga de Hellraiser, que se estrenó apenas un año después, en 1987. El equipo de maquillaje que trabajó en esa producción admitió abiertamente que estudiaron a fondo todos los efectos prácticos logrados por Chris Wallace en esta película antes de crear su propio monstruo, tomando como referencia la manera en que la piel parecía descomponerse en capas realistas y cómo el maquillaje lograba que el actor todavía se sintiera humano debajo de toda esta transformación. O sea, que sin esta película, probablemente el cine de terror de finales de los 80 se hubiera visto completamente diferente, porque el estándar de calidad que dejó esta producción en efectos prácticos obligó a toda una generación de maquillistas a subir el nivel si querían competir. Un dato que demuestra que el impacto de esta historia no se quedó solo en su propia trama, sino que cambió las reglas del juego para el terror que vendría años después. Y ahora, como lo prometí desde el principio, vamos con el secreto oscuro que muy pocos conocen, y que le da sentido a toda esta historia de baba, ácido y desesperación. Durante el rodaje, David Cronenberg estaba atravesando algo profundamente doloroso en su vida personal. Su propio padre enfrentaba una enfermedad degenerativa que lo iba consumiendo lentamente, quitándole movilidad y control sobre su propio cuerpo, día tras día, frente a los ojos de toda su familia. Cronenberg años después confesó, abiertamente en entrevistas, que toda la transformación de Brundle, esa lenta y dolorosa agonía de perder pedacitos de uno mismo frente a las personas que más amas, era en realidad su manera personal de procesar el sufrimiento, de ver a su padre partir de este mundo poco a poco. Lo que el público veía como una simple película de monstruos, con mucha baba, era en el fondo un director procesando el dolor más profundo de su vida, a través de un microscopio y una cabina de teletransportación. Por eso la escena final duele tanto, por eso Verónica no logra odiar a Brundle, aunque ya no quede absolutamente nada humano de él. Porque Cronenberg no estaba filmando ciencia ficción barata, estaba filmando su propio duelo, disfrazado de terror corporal, y ese es el verdadero horror detrás de la mosca. Uno que no tiene absolutamente nada que ver con insectos gigantes y todo que ver con perder a alguien que amas, profundamente, frente a tus propios ojos, sin poder hacer nada para evitarlo. Y bueno, así como Brundle jamás debió meterse solo en esa cabina sin supervisión de nadie, tú tampoco deberías irte de este canal sin antes dejar tu like en este video. Suscríbete para no perderte la próxima transformación cinematográfica que traigamos. Compártelo con ese amigo que todavía cree que las moscas solo molestan en la comida y nunca en el ADN de nadie. Y deja en los comentarios qué otra película quieres que destripemos con lupa y con muchísimo cariño en nuestro próximo episodio.